Buenas noches a todos los presentes aquí en São Paulo. Hoy es la charla pública del día 24 de mayo. Estamos grabando aquí en el núcleo de São Paulo. El título: Los sueños como un camino de aprendizaje. La educación que hemos recibido en general, ella no construye dentro nuestro un estímulo siquiera para nuestro autoconocimiento. Entonces vamos siendo educados, vamos creciendo siempre en la dirección de una especie de autoafirmación, de una experiencia puramente individual, egoica, concreta. Y nos olvidamos que en lo mínimo 1/3 de nuestra vida nosotros la pasamos durmiendo, más o menos conscientemente. Entonces es un tema bastante amplio. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar hoy. Colocaremos algunos ejemplos. Y tenemos unas preguntas bien interesantes. Algo bien básico en el tema de los sueños es que no es un tema que está bajo nuestro control. Podemos hacer ofrecimientos, como veremos, dialogar con nosotros mismos antes de dormir. Podemos abrirnos a hacer varios tipos de ejercicios, pero es un asunto que está totalmente fuera de control. Y eso explica un poco, no sé si explica, pero es un elemento importante delante de una pregunta que alguien hizo. Durante la noche tengo mucho insomnio, tengo pesadillos, nunca tengo buenos sueños. Cuando despierto me siento pesada y no siento que haya descansado. Como seres conscientes que tenemos nuestros cerebros físicos, memorias, nervios, creamos inevitablemente muchas capas de protección. Y como no tenemos esa formación, esa educación de que busquemos conocer nuestro mundo interior, acabamos tirando para debajo del tapete, como se dice, muchas situaciones de nuestra conciencia que no enfrentamos, no de una manera combativa, no, sino que no queremos ver. Y eso muchas veces va creando en nuestro inconsciente una situación de transferir para el momento del sueño, por la indefensa, digámoslo, por la ausencia de control del cerebro físico, sueños, ¿no? Entonces la personalidad, esta parte consciente nuestra, o lo que llamamos de guardián, de umbral, que es algo que emerge y crea varias dificultades, ¿no? Naturalmente que no es algo, no es apenas la única causa esta, no es la única causa ligada al insomnio, pero es algo bastante importante cuando en ese contexto de la ampliación de la conciencia queremos conocernos un poco más, mirar hacia nosotros mismos e intentar escrutar un poco más nuestro interior, algunas manifestaciones y aspectos que eventualmente no son tan buenos como nosotros quisiéramos. Entonces, el tema del insomnio en algunos casos, no es en todos los casos, puede tener que ver con eso, ¿no? La personalidad percibe que el individuo tiene una apertura para la vida intuitiva, ella presiente que va a perder el control durante el sueño, entonces ella crea una situación neurológica, movilizando neurotransmisores, creando toda una manifestación, una situación para que la persona duerma y tenga allí un proceso en el que pueda estar indefensa de sí misma, ¿no? Entre comillas. Entonces hay algo importante, más desde el punto de vista físico, es que no tenemos aquel rigor, aquella palabra que cabe, y que nosotros realmente tenemos un lugar oscuro durante la noche. Y según los médicos, hasta un LED de un cargador interfiere en la producción de melatonina. Entonces muchos tienen alguna luz indirecta por la que alguna cosa que está pizcando en el
en el cuarto, todas esas pequeñas luces generan un estado de alerta, ¿no?, en nosotros, y dependiendo de nuestra sensibilidad puede eventualmente perturbar ese proceso del sueño. Y otro punto de esa autodefensa, de esa personalidad y del ego de la persona que está buscando un nivel más profundo, es que durante el sueño podamos ser llevados a nuestro mundo interior para que veamos aspectos de de nuestra personalidad que durante nuestra vida consciente no queremos ver. Entonces vamos a pensar algo que no es transparente como nosotros quisiéramos. Entonces llega el sueño, el alma del individuo coloca al individuo en un mundo, en un sueño en el cual en un sueño donde ella manipula, ¿no?, las situaciones. Entonces, si la personalidad es muy resistente a este proceso, ella de nuevo crea ese mecanismo de que no permite que la persona duerma, porque sabe perfectamente bien que el mundo interior más tarde o más temprano va a desenmascarar esta situación u otras situaciones que ella no quiere ver. Algo interesante que podemos considerar es lo siguiente. Tengo salidas durante la noche, viajes astrales, he oído mensajes premonitorios que se confirman después. Tengo sueños y mensajes que son para mí misma como para la vida de otras personas. Y esta persona observa que son movimientos de rescate de personas, de almas. Para mí, dice la persona, es demasiado lidiar con todo esto. Vean, nosotros hemos estudiado en charlas anteriores que somos una humanidad en evolución. Hemos transitado a lo largo de muchas razas con experiencias bien específicas y en este momento que estamos transitando como humanidad y en los que hemos transitado en otros momentos, como fue en la época de la Atlántida, en donde el cuerpo astral era un cuerpo más físico en aquella época y lamentablemente fui muy estimulado, y en el final de este periodo Atlante fue muy, muy estimulado. Entonces puede ser, no estoy afirmando, puede ser un elemento de estudio para la persona que usted tenga esa situación de su cuerpo astral a partir de la experiencia Atlante. Y ahora, en este momento de su encarnación, esto vuelva a activarse de manera fuerte porque necesita ser educado. Bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede educar? Lo que llamamos de iniciaciones o expansiones de la conciencia se refiere a cuando nuestra conciencia se va expandiendo en los mundos internos y gradualmente va ganando más control o contención sobre los cuerpos inferiores. Ese es un proceso largo, realmente en la espiritualidad clásica es muy serio. Pensamos que vamos a un taller y hay una iniciación y no es así. Es una palabra que está siendo muy mal utilizada en este contexto contemporáneo, ¿no? Iniciación tiene que ver con una expansión de la conciencia que permite que nos coligamos con los mundos interiores, no para tener más poder o manejo de energías, sino para tener un control de nuestros cuerpos inferiores. Como la mayoría de nosotros no tenemos esas iniciaciones, tenemos algo nuestro que llamamos ángel de la guarda, que es considerado en general como la civilización como una situación lúdica para niños, cosas así, emotivas, infantiles. Sin embargo, no voy a usar accesoria, no, sino que es algo que compone nuestra encarnación como una conciencia angélica que acompaña todas las encarnaciones de nuestra alma en este planeta, y es algo muy importante. Imagínense una persona, aquí tenemos algunas memorias de esta encarnación.
Sin embargo, nuestra encarnación nos acompaña desde el inicio de nuestras encarnaciones y tiene memoria de todo ello y ella nos puede ayudar, acompañar, asesorar en muchas cosas. Solo que nosotros no tenemos una educación en esa dirección, ¿no? Que nos ayude a mantener ese contacto, no con los angelitos, no, sino con esa conciencia que es muy próxima a nosotras y que está mucho más cerca de nosotros que cualquiera de los que está aquí en esta sala. El punto es que la conciencia angélica se comunica con nosotros a través de estados de conciencia, no solo a través de manifestaciones, sino estados de conciencia. Por ejemplo, cada ángel de la guarda hace parte de una jerarquía angélica y allí hay un conjunto de valores y de impulsos como expresiones de estados de conciencia. Siendo una humanidad aún muy emocional y también bastante mental, estado de conciencia para nosotros es algo un poco que tenemos que pensarnos. Bueno, ¿a qué se refiere a un estado de conciencia? Sin embargo, nuestra conciencia profunda, ella tiene un verdadero repositorio, digamos, ¿no? Un depósito de estados a su disposición porque hicimos muchas experiencias en este planeta y en el universo, que por tanto nuestro ángel de la guarda conoce muchos estados distintos. Entonces, volviendo al contexto de la pregunta, usted puede recurrir a esa presencia angélica que usted ya dispone, porque todos tenemos un ángel de la guarda, no es privilegio de nadie. Lo que sí puede acontecer es que si insistimos en experiencias que no son tan evolutivas, nuestro ángel de la guarda acaba polarizándose, acaba dándose las manos con estados de conciencia menos positivos. Ahí todo lo que es evolutivo, que deberíamos vivir, vive un verdadero combate en nuestro plano interno y entonces en ese caso nuestro ángel de la guarda también necesitará una ayuda. Pero es importante saber que todo eso existe, que es un recurso, digamos, que usted puede movilizar. Para concluir, también sobre los sueños en sí, sobre las premoniciones, una sugerencia para evitar una sobreestimulación aún mayor en el cuerpo astral es que usted anote en un papel con la fecha, sin ningún comentario, tal cual usted escuchó, percibió y deje aquello anotado y va generando una agenda y deja eso quieto y pide confirmación, pide luz, observa aquello, ofrece internamente, se dispone a ayudar en aquella situación de alguna manera. El punto es que si sobre esas impresiones usted coloca un envolvimiento emocional, me explico, usted potencializa todo eso y eventualmente desencadena un proceso impulsivo que no sería necesario. El hecho es, si te está incomodando, es algo que no está dentro de la ley, digamos, y no está equilibrado. Y yo recomendaría estas actitudes. Y aquí alguien dice que no recuerda ningún sueño, si eso es normal. Vean. De nuevo, no tenemos esa educación para prepararnos en este momento de nuestra vida. Hoy en día, aún más con la tecnología, no vamos al límite de lo que soportamos y en el último momento ponemos de lado y nos vamos a dormir. Entonces, toda esa estimulación artificial, ¿no? La información, eso de la tecnología, eso va perturbando la armonía del cerebro etérico. Un paréntesis, tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro físico, tenemos una situación que nuestro cuerpo etérico, que es como una capa que permea todo nuestro cuerpo físico, que es nuestra contraparte sutil, la contraparte sutil de este cuerpo denso que conocemos. Entonces, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental durante el sueño, ellos se desdoblan, se dislocan, se desprenden de nuestro cerebro físico y una parte de la experiencia del sueño queda registrada en alguno de esos planos. Entonces, una ayuda para eventualmente crear una condición para que recordemos por lo menos una parte de los sueños
es prepararse para dormir, a dar algunos minutos, calmarse un poco, que esté totalmente oscuro el lugar del sueño, nuestro cuarto. Si hay alguna dificultad, evitarla de la manera que mejor podamos. Y una cosa muy importante, más importante que todo esto, es que evitemos que cuando estemos percibiendo que estamos regresando al, al cuerpo físico, evitar movimientos bruscos, evitar pensar sobre las cosas del día a día, no evitar empezar a pensar sobre preocupaciones. Lo importante es estar al despertar en calma, ir haciendo movimientos que no sean tan bruscos, no ir regresando suavemente para que lo que quede registrado eventualmente en el cuerpo etérico o sutil, evitar que no se adhiera, ¿no? Para que podamos recordar. Por último, hay un sueño de Trigueño titulado Bases del Mundo Ardiente, que es uno de los más importantes en mi comprensión. ¿Por qué? Porque allí él ofreció para nosotros su propia experiencia del trabajo con los símbolos y afirmaciones, y eso creaba en nuestro cerebro físico, en nuestro cuerpo mental, a través de afirmaciones evolutivas, condiciones para que todo estuviera más organizado. Entonces la persona salía del proceso del cerebro físico, él relata, ¿no? Esos ejercicios que es con formas geométricas, con colores y con afirmaciones. Entonces también si antes de dormir estamos delante de un símbolo, un círculo con un punto, un cubo, sea lo que sea, cada uno va a llegar en aquello que para sí tiene sentido y experimente eventualmente para predisponer su cerebro para alguna mejor asimilación de los sueños. Bien, también tenemos una manera de funcionar y de vivir y de comprender que es muy mental, no es así, muy basada en el preconcepto, en la memoria, en la experiencia anterior, en el comentario continuo sobre las situaciones. Entonces, con eso, este camino de conocimiento, de autoconocimiento y de aprendizaje que pueden representar los sueños, tiene muchos filtros que dificultan eso. Porque basta ver un pájaro en el sueño con un color, un número, ya nuestra mente interpreta, explica, menosprecia o supervaloriza, ya que el símbolo que está atrás de eso no llega realmente a tocarnos. Porque el tema de la vida simbólica no se trata exactamente de comprender o no el símbolo. Es que acompañemos ese impulso y que dejemos que ese impulso toque aquel lugar dentro nuestro que va a promover alguna transformación, alguna reflexión, algún cambio. Es un camino muy interesante. Ahora, los sueños simbólicos, ellos también pueden ser parte de nuestra decisión de vida, ¿no? De nuestras prioridades. Entonces, observémonos y veamos cómo es nuestra relación con la vida concreta, una vida permeada de apegos emocionales o cristalizado en conceptos, en preconceptos. En fin, toda esa historia. O yo ya tomé alguna decisión o yo ya desconfié, prefiero usar esta palabra, ya desconfié de que yo estoy aquí para el servicio también. Entonces yo encarné para poder caminar, yo encarné aquí para colaborar de alguna manera para que el planeta, la humanidad, los reinos de la naturaleza puedan recibir de mi parte alguna colaboración directa o indirecta. Y ese punto es muy importante. Porque como veremos muchas veces cuando hacemos esa oferta, ese ofrecimiento, y tomamos conciencia de que cuando dormimos nuestra conciencia, que no es nuestra personalidad, ella sigue viva, por supuesto, en otros planos. Y podemos tener una actividad, no digo durante la noche, pero una vida onírica extremadamente rica.
Incluso podemos alcanzar a despertar y decir, no, parece que yo trabajo horas y horas y horas. Y eventualmente sí, trabajó realmente porque su cuerpo astral o su cuerpo etérico, su cuerpo mental fueron utilizados por su conciencia para dislocarse en esos planos astral o mental. Son planos de mucha plasticidad, de mucha movilidad y allí colaborar con alguna situación. Aquí la persona mencionó, ¿no?, que ella tenía situaciones de rescatar a las almas. Bueno, si nuestro ofrecimiento, incluso en nuestra vida, fue aceptada por el universo, puede acontecer, sí, que durante la noche, de alguna manera, nuestros cuerpos sutiles sean usados por nuestra conciencia profunda para trabajar y servir en diferentes contextos. Y otro aspecto del tema de los sueños es que somos muy apegados. O si no veamos el apego como una crítica, por favor, vamos a verlo como un defecto de fábrica del cuerpo emocional. O estamos un poco vinculados, demasiado vinculados con conflictos mentales, con conceptos, con opiniones. Entonces, muchas veces en ese primer momento en que dormimos, todo lo que no está resuelto en aquel momento en nuestra experiencia humana va para el próximo cuerpo, el cuerpo emocional o el mental. Y allí nuestros sueños atribulados, vemos que es una réplica de nuestro día, con elementos distintos pero mezclados. Entonces eso es realmente bastante cansador para el cuerpo físico y acaba borrando, como dijimos aquí, que acaba pagando la verdad por esa situación. Entonces los sueños, ellos no siguen una lógica del día a día. Ellos tienen un proceso permeados por elementos simbólicos. Podemos soñar, por ejemplo, con 1 hora, 2 horas, 5 horas. Pero en general recordamos apenas fragmentos o aquellos flashes, algo que se registró, que pensamos, sabemos que es importante. Muchas personas relatan que están tomando baño, entrando en el ómnibus, o tomando un auto, un taxi, están allí en una prueba, en una facultad, en lo que sea. Y ahí viene un flash de aquel momento del sueño que ella ni se acordaba más. No sé si ya vivieron esa experiencia, aquel impulso bien puntual del que viene, ¿no? En ese momento lo que es recomendado es que no querramos reconstruir aquello, porque como es un proceso pasivo de nuestra parte, lo que soñamos, entonces aquello se registró en nosotros. Si yo hago un movimiento proactivo de querer reconstruir lo que acabo de ver, yo acabo poniéndole condimentos a esa parte, ¿no? Yo vi una flor, ¿no?, en el sueño, ahí de repente yo ya veo una orquídea, ¿no? Había un lago allí, de repente yo empiezo a crear todo un guión de película. Ese trabajo de los sueños debe ser acompañado de una intención de mucha neutralidad, humildad y no entrar en méritos en principio, porque si no, el símbolo que estaría en una flor, él se transforma en un paisaje que no fue el sueño, no fue el símbolo. Es muy importante esto. Y sueños muy coloridos, cuando los sueños tienen muchos colores, muchos movimientos. eh, Ese es un sueño que está dándose en el plano astral, que es un plan muy parecido con este plano físico. Y cuando es algo más blanco y negro, un poco más silencioso, un poco más neutro, ya es algo más en el plano mental. Muchos también sueñan con personas que ya fallecieron y eso perturba mucho a las personas, o familiares, o entes queridos, o amigos de infancia, o personas de la familia. En general, esos seres cuando se presentan en el sueño, ellos están más jóvenes, en general. Y eso puntualiza que en el cuerpo sutil, porque cuando desencarnamos de nuestra experiencia física, vamos al plano astral y podemos eventualmente permanecer allí, no desencarnar del plano astral y aguardar una próxima encarnación o desencarnar del plano emocional y astral y vamos a tener que desencarnar también del plano mental.
técnicamente, dependiendo de la madurez y de la edad de esa alma, que es verdad, nuestro verdadero ser, los intervalos entre las encarnaciones son mayores. ¿Para qué? Para que podamos, nosotros, me refiero a nuestras almas, podamos asimilar esa encarnación que recién termina y permitir que esos niveles jerárquicos que ya estudiamos, los señores del karma, nuestro ángel de la guarda, nuestra alma, organicen nuestra próxima experiencia. Pero si quedamos allí en el plano astral, vamos a encontrar allí muchos elementos que están en el plano astral, incluyendo esos seres que eventualmente ya fallecieron, ya desencarnaron y que están allí y con los cuales nos encontramos porque tenemos un vínculo kármico y así en adelante. Entonces eso perturba mucho a las personas. Es importante que aprendamos con los sueños, incluso cuando son pesadillas. Así que tomamos conciencia de que eran pesadillas, que eran sueños no tan positivos eventualmente en nuestra interpretación o expectativa. Tratemos de permanecer serenos para que aquello se acomode, nos perturbe lo menos posible nuestros cuerpos sutiles, y si hubo algún aprendizaje en eso, muy bien. Si fue un servicio en el plan sutil, también muy bien. Nosotros nos desprendemos de eso, y si hubo algún mensaje para nosotros, lo reconocemos a su momento. Otro sueño también muy recurrente es que las personas se ven, por ejemplo, en lugares en los cuales ellas crecieron, lugares de infancia. Ellas saben que la casa, la calle, ¿no? Quedaría, de la infancia debería quedar allí, girando la esquina, y la persona camina y camina y camina, y aparece otra calle, aparece otra casa, aparece otro tipo de avenida, y muchas personas relatan eso también. Y eso puede referirse a muchas encarnaciones en las cuales sabíamos a dónde teníamos que llegar. Es un símbolo, pero permanecemos dando vueltas. Entonces sabíamos lo que teníamos que vivir y hacer. No nos dirigimos hacia allá y enseguida. Entonces ese sueño viene para alertarnos. Cuidado con ese proceso de estar dando vueltas. Seamos objetivos. Si ya sabemos a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer, cuando insistimos en eso, de no seguir las indicaciones que ya tenemos, eventualmente tenemos este tipo de sueños. Y quien relata estos sueños relata con bastante perturbación, porque la persona tiene conciencia de que el lugar está muy cerca, pero ella no consigue llegar. Entonces es muy importante como elemento ese allí. Vamos a ver aquí algunos sueños para que veamos cómo ese camino de aprendizaje que los sueños representan eventualmente traen elementos para que para nosotros podrían parecer inútiles o sin importancia. Cuando hablamos de símbolos, alguien ya imagina, ¿no?, un sol mandando un rayo, un ángel que está allí, un paisaje. Pero no, la vida simbólica, ella busca el camino de menor resistencia dentro nuestro, en un lenguaje que nos lleve a conocernos, porque la vida simbólica viene de nuestro mundo interior, de nuestros niveles profundos o de las conciencias que nos acompañan. Vean aquí uno de los sueños. Soñé con una camilla amarilla, ¿no? Una camilla con botones, mirándome a mí mismo. Estaba bien. Sin embargo, cuando miraba hacia el espejo, el lado izquierdo estaba todo arrugado y faltaba un botón a la altura del pecho. Ese fue el sueño. Entonces, para nuestra mente concreta fue un sueño, ¿no? Con una camisa amarilla, arrugada, falta un botón y pronto. Si eso quedó registrado y la persona sintió que era importante, vean los símbolos que pueden estar acá. Aquí parece un impulso para que desenvolvamos nuestro discernimiento sobre nuestra imagen, nuestra autoimagen. Porque vean, cuando vemos un espejo, ¿qué es? Es la vida diaria, es lo que activa en nosotros reacciones. Nosotros nos vemos incluso espejados en situaciones, reacciones de los demás, y aquello entonces causa un movimiento en nosotros.
Entonces nuestra relación con la vida, ella puede estar representada en ese espejo, en esa proyección de nosotros mismos. Y ese lado izquierdo, ¿no? Arrugado a la altura del pecho y con un botón que falta, puede referirse a la desorganización de los sentimientos en nuestra relación con la vida. Entonces, nuestro botón, ¿no? Es lo que sería lo que protege el área cardíaca, ¿no? El plexo cardíaco organizado. Eso tiene que ver con nuestra organización de los sentimientos. Vean, aparentemente una imagen tan insignificante como puede ayudarnos a ir recibiendo indicaciones que tal vez conscientemente nosotros no comprenderíamos. Entonces la vida simbólica nos tan simple, en 5 segundos, un flash, ¿no? Esto tan importante. Y aquí alguien que tú tiene algún vínculo con la conciencia indígena tuvo este sueño. Yo soñé con un elemento que los indios se colocan en la cabeza, ¿no? Que tiene 7 colores y ese elemento estaba en estado de deterioración. En- Él veía que el color amarillo, un poco sin brillo, sin vida, el amarillo vivo, él es el color del pensamiento concentrado, el pensamiento conciso, el pensamiento, ¿no? Bien asociado con una matriz superior. Y el amarillo en ese estado de descomposición es un pensamiento divisivo, divisorio, disociativo. Después él vio un verde un poco oscuro, sin vida, y eso apunta para una desalineación entre los cuerpos. El verde en general es el color de la cura, bien entendida como una alineación entre los diferentes niveles de conciencia. Entonces, ese verde un poco muerto puede estar señalizando una desalineación de sus cuerpos. Después vio un gris, ¿no? Con un tono, ¿no? Un poco opaco, todo deteriorado, que puede representar la muerte gradual de tus mejores aspiraciones. Entonces, si hay un gris en ese impulso cuando recibió ese sueño, puede estar significando o estar apuntando de una muerte gradual de tus mejores aspiraciones. Después, un color de rosa brillante, saturado, que puede ser una necesidad de llamar la atención, o sea, buscar un protagonismo que está fuera de proporción. Entonces puede ser una invitación a aprender a ser más anónimo, más silencioso, más de bajo perfil. Vean un sueño, la persona ve ese elemento indígena con esos colores en proceso de deterioración y pueden traer símbolos, impulsos, ¿no? Después viene un azul náutico, que es un azul próximo al marino, con fallas, con puntos y colores, que es esa dificultad nuestra de profundizar en el silencio interior. El azul en diferentes tonos es una invitación para que sumerjamos en los niveles profundos de conciencia. Después, había allí un color vino, así toda desmanchada, y el color vino, que es el color de la sangre. La sangre es el sustrato en nuestra encarnación que registra nuestra experiencia a cada encarnación. Por eso es que simbólicamente es valorizado, ¿no? El tema de la sangre de Cristo, porque en la sangre de Cristo quedaron impresas todas sus experiencias en varias etapas. Entonces, la sangre es ese sustrato en donde nuestra experiencia queda impresa. Si eso se está desmanchando, eso tal vez esté diciendo que usted necesita dar más atención a su propia vida. Usted acompañan como un símbolo tan aparentemente superficial e inútil puede colocarnos tantos elementos de perfeccionamiento. Y por último, el séptimo color, él veía el color naranja pálido. Eso puede significar un discernimiento que quedó afectado o debilitado por la insistencia en rituales, hábitos mecánicos sin sentido. Entonces repetimos hábitos, entonces tenemos
procedimientos mecánicos, sin vida, y ese naranja pálido puede estar significando ese debilitamiento, ¿no? ¿No les parece muy interesante la vida simbólica? Es muy rica. Aquí otro sueño. Parece que hoy nuestro cuerpo emocional está un poco agitado. Estos son sueños de cuerpo emocional. La persona estaba delante del mar, un mar aparentemente calmo. Entonces ella colocaba el pie izquierdo en el agua y el mar se ponía agitado. Ella sacaba el pie y el mar se calmaba. ¿Y qué hay de raro, no? Entonces ella miró para abajo hacia sí misma y vio que ya estaba con una sandalia solamente en el lado izquierdo, en su pie izquierdo. Cuando insistimos con el envolvimiento emocional, nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo se refiere a nuestra personalidad y al mar en general, soñar con agua, con piscinas. En general significa un desbordamiento del plano emocional. No es un juicio emocional, solo es una tendencia de nuestro cuerpo emocional de siempre estar aumentado, hinchado, ¿no? Aumentar las cosas. Ya conocemos nuestro cuerpo emocional. No necesitamos reforzar ese defecto de fábricas que ese cuerpo tiene. Entonces, esa sandalia simboliza eventualmente aquella acumulación, aquella tendencia nuestra de protegernos, aquella última capa. Una sandalia no es una bota, es un calzado bien simple, pero que no nos permite estar totalmente desnudos delante de la vida, ¿no? De tocar el piso, tocar la realidad. Entonces ese filtro de las emociones, en este caso en el pie izquierdo, estaban agitando ese mar que estaba representando el cuerpo emocional del individuo. Y entonces aquello se agita y las relaciones también se quedan agitadas. Entonces sí podemos dar alguna reflexión o sugerencia. Es que la persona experimente o observe cuánto de emoción coloca usted en todo lo que usted se relaciona. Y ver si las almas se quedan un poco más calmas. Si el cuerpo emocional siempre está con la sandalia y da un paso muy impulsivo, en general agita mucho las aguas. Es algo muy importante. Ahora, un sueño con números que es algo muy recurrente para muchas personas. No siempre soñar con sueños, con números. Cuando hablamos de sueños, no solamente estamos hablando de dormir y soñar. Nosotros podemos estar despiertos en algún lugar de la ciudad y eventualmente tener un flash de una vida onírica porque por algún motivo soltamos el control, nuestro movimiento concreto de pensamiento, y allí una experiencia sutil está ya preparada para ser registrada, se proyecta en nuestro cerebro físico y allí vemos una imagen, percibimos alguna cosa. O incluso el mundo, nuestro mundo de relaciones, él se presenta repetitivamente. Las personas relatan, ¿no? Que miran la placa de un auto, hay tal número, miran un reloj, tal número. O van a alguna dirección, allá está el mismo número. Hay un menú, escogen algún plato y ahí está el mismo número y así en adelante, ¿no? Es un camino muy, muy usado por nuestro mundo intuitivo. Aquí este sueño muy interesante. Soñé que entraba en un edificio de 4 pisos. Me veía delante del apartamento del número 33. Sin embargo, yo estaba en el 4.º piso. Y alguien me decía que necesitaba terminar el trabajo en el 3.er piso y volver a subir al 4.º piso. El número 33 es el número de todo lo que necesita madurar en nosotros. Entonces, cuando nuestra encarnación vive un proceso, otro tipo de metabolismo después de los 33 años o a cada 33 años, como una maduración de actitudes. Entonces, siempre que aparece el número 33, está apuntando para un momento de maduración. Entonces, estar en el cuarto piso y encontrarse con el
número 33, que naturalmente tiene que ver con el tercer piso, tiene que ver que necesitamos desenvolver del discernimiento de lo que pasa en el tercer piso, que es la mente. Entonces, en ese edificio, en nuestra arquitectura, ¿no? Tenemos el primer piso, el cuerpo físico, segundo piso, el cuerpo emocional, tercer piso, nuestro plano mental. Y cuando llegamos al mundo intuitivo y maduramos, hacemos una síntesis del proceso racional o paradójico y aparentemente concreto. Tenemos que desenvolver la intuición, pero antes tenemos que terminar el trabajo con el 33, madurado, el discernimiento en el plano mental, para poder crear ese puente hacia nuestro mundo intuitivo. Entonces, en síntesis, es una maduración del discernimiento y una invitación a la educación de los sentimientos y del cuerpo emocional. Bueno, vamos a abrir aquí para preguntas si ustedes tienen. Ahora aquí tenemos un contenido bastante interesante que está siendo colocado en las pantallas de la transmisión. Para los que están aquí en vivo, aquí en Sao Paulo, estamos grabando en el día 23. La charla va a ser transmitida mañana, en el día sábado, 24. Ustedes van a ver este contenido publicado por la editora IRDIN, que es un pendrive titulado Los sueños en nuestra evolución, que son muchas charlas tratando sobre este asunto, asociaciones, situaciones internas, la vida simbólica. Es un punto realmente importantísimo. Entonces, los sueños en nuestra evolución es un pendrive que está disponible en la página, en el site de la editora IRDIN. ¿Algunos presentes aquí tienen alguna pregunta sobre este contenido de hoy? Pelear con el sueño durante la noche y permitirse dormir durante el día. ¿Qué podría ser esto? Originalmente, digamos, identificamos la noche como un momento del sueño. Nuestro cuerpo fue creado para que en un momento en el que la luz está ausente, nuestro proceso hormonal, neurológico, todo eso se pueda organizar de una manera aquí, ¿no? Bien. Entonces, no es algo muy normal, pero esa tendencia, ¿no?, de rehusarnos a dormir en la noche puede ser, ¿no?, como en el caso de la insomnio, una autodefensa para ingresar allí en un nivel más interno, más profundo, vivir ese tipo de experiencias y transferir para el día. Puede ser un sentimiento de protección de la personalidad. Como hay más movimiento, hay más ruido, la personalidad se siente más protegida. No sé si me explico, de lo que durante la noche, en donde todo es más evidente en términos de la vida abstracta, puede dar una sensación de desprotección. Hay que investigar un poco por allí. Soñar con animales feroces invadiendo la casa. Fui yo que soñó, ¿no? Entonces mi hijo luchó con aquellos animales y consiguió aniquilarlos, digámoslo así, ¿no? Mi hijo, eran 3 animales, tres tigres que invadían mi casa. Y ese sueño ya hace tiempo, y él siempre viene a mi cabeza nuevamente. Hay un dicho en el Brasil que dice: quien siembra viento, recoge, cosecha tempestades. Ahí usted necesita reflexionar si en su mecanismo de pensamiento o de sentimiento no está emitiendo, tal vez internamente, como una implosión, energías menos positivas y a veces incluso hostiles. Eso puede estar acumulándose
en tus cuerpos. Tanto es así que eran tigres. Eventualmente, símbolos de la energía en cada uno de esos cuerpos que allí se liberan en ese sueño, vienen como un boomerang, como resultado de lo que usted misma sembró para mostrarte, mira, cuidado con lo que estás emanando. Eso no excluye que eventualmente, que es otro camino, ¿está bien? Que usted esté tomando contacto con la manifestación, con la corporificación de muchas fuerzas hostiles que nos circulan todo el tiempo. No tenemos la menor conciencia de la situación hostil en la cual nos encontramos en el día a día. Tenemos la violencia, la agresividad verbal, la agresividad de actos, de actitudes, pero no vemos eso en la mayoría de los casos y eventualmente, si en vez de buscar un refugio, un lugar de neutralidad y de no reacción delante de eso, sino que empezamos a crear allí algún tipo de vínculo, me explico, alimentamos eso sin querer. Y durante el sueño eventualmente comienza a ganar allí una fuerza hasta para realmente asustar, que es una estrategia de las fuerzas oscuras, y promover en usted algún embotamiento, alguna atrofia de su ánimo. Entonces están esos dos aspectos. Uno, durante el sueño, una liberación de todo lo que usted tomó contacto, como es repetitivo, hay un aprendizaje allí. Siempre que un sueño se repite, o regularmente, o después de algunos meses o años, hay un aprendizaje allí que aún no fue hecho. Esa pregunta, ¿no? Delante de la vida, ¿qué es lo que yo tengo que aprender con esto? Es una pregunta muy importante. Porque como seres humanos, nuestra condición humana, heredamos, si podemos usar esa expresión, lo que llamamos un contacto con las energías capitales, que es un conjunto de fuerzas menos positivas, incluso involutivas, que conforman la experiencia de este planeta. Haremos una charla solo sobre esto, sobre la conciencia del logos planetario, para que podamos comprender la profundidad de todo esto. ¿A qué me refiero? Una de esas energías es la energía del orgullo, que incluye como un brazo la energía de la soberbia. Entonces, si no hacemos la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que aprender con cualquier cosa en este exacto momento? ¿Vieron aquí qué es lo que yo tengo que aprender con esto? Nuestra mente coloca un filtro, no, yo ya sé, ya conozco, eso no es conmigo, entonces eso no es interesante. Todo el potencial, entonces yo estoy aprovechando tu pregunta para expandir, ¿no? Todo ese potencial que viene para mostrar si la mayor parte queda desaprovechado porque no tenemos esa predisposición para aprender. Viene un niño. Vamos a andar en un parque. ¿Qué es lo que hace el niño? Ella agarra una rama, empieza a jugar, a crear, a agarrar la piedra, la hoja, corre, ve un animalito, la hormiga, ella está interesada en aprender. Nosotros, que no tenemos esa intención de aprender, podemos preguntarnos, bueno, si eso se repite allí, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender delante de eso? Entonces están esas dos pistas. Una cosa puede ser esa liberación, ¿no? De esas hostilidades que nos rodean. Y otra, esa situación de estar sembrando pensamientos no tan positivos, ¿no? Esa agresividad que eventualmente es uno de los aspectos del tigre, ¿no? Pero en este contexto parece que sí, ¿no? No, ahí es una fuerza hostil. Si por algún motivo, en algún lugar del silencio de tu mente, de tus emociones, fíjate si no hay algún tigre dando mordida a todo el mundo. Ahí él viene en el sueño y te dice, mira, cuidado. ¿Alguien más? Cuando tenemos un sueño que es blanco y negro, y en un momento uno está en un edificio, en otro momento está en el subterráneo, en otro momento ya mudó de ciudad y de país, y dentro de ese sueño solo una cosa aparece en un color. ¿O qué podría ser eso?
Cuando en el sueño lo que queda registrado un detalle como es, en este caso un color, vean bien, es importante la pregunta porque los colores no son físicos. Los colores, esas colores construidas artificialmente, el negro, el rojo, en objetos, en azul, no son los colores reales. El verdadero color es una graduación vibratoria, una frecuencia del plano astral como en los sueños. Entonces, si un color se manifiesta en blanco y negro, tiene que ver qué color es. Y aprender a contemplar todo eso. Ese es el ejercicio de la contemplación de lo que quedó registrado, como decía antes. Entonces, soñé con una rosa. Muy bien. Ahí nuestra mente muy orgullosa, ella pinta un escenario, ¿no?, de Hollywood. Porque no se va a contentar con que vio una flor, no, tiene que tener algo más, no puede ser solo una flor, tiene que tener más cosas. Entonces, incluso así, si usted ve un sueño blanco y negro que está aconteciendo en el plano mental y ahí eventualmente emerge un color, que es un color en principio del plano astral, ella está representando algún tipo de sentimiento. Digamos, aquí ya dimos 7 ejemplos de colores. Es una cuestión de entrar en contacto con eso y permitir activar el trabajo de la vida simbólica, que el símbolo trabaje tu conciencia. Entonces, si usted vio un azul celeste, por ejemplo, bien, permitirse entrar en contacto con eso, permitir estar en contacto con ello. No lo rechace, porque aquello va a ir trabajando, incluso que usted no tenga conciencia mental, conceptual de aquello. El trabajo que aquel símbolo tiene que hacer en tu conciencia es hecho. Damos atención, por tanto, el origen de aquello va a trabajar en nosotros, ¿está bien? Aquí la hermana de la frente, la pregunta. Mi duda es la siguiente. Yo tengo sueños que se repiten, no exactamente iguales, pero son más o menos la misma situación. Yo estoy con personas que están comiendo un dulce muy bueno. Cuando llega mi vez, se acaba, o yo tengo que salir del lugar, o alguien me saca de allá. Y yo estaba en la Sagrada Semana, allá en la Casa Luz de la Colina. Y yo sé que yo estaba en una hospedaría, en un hospedaje, y había personas en una sala de comedor sirviéndose de una torta. Cuando yo fui a servirme del pastel, se vi un golpe y desperté allá en mi cama, donde estaba durmiendo en aquel momento. El dulce, el pastel, con todo el respeto de las pasteleras, ¿no?, de las dulcerías, no me malinterpreten. Él, desde un cierto punto de vista, representa algo no esencial. Entonces, tu mundo interior te puede estar queriendo ayudarte a interrumpir ese flujo de estar siempre buscando cosas que no son esenciales. Solo un paréntesis. Yo no soy lector de sueños, ¿eh? Con mi experiencia en estos casi 36 años en la comunidad y conviviendo con Trigueño, tengo también esa tarea, pero no es el punto final, ¿ok? Son reflexiones que nos estimulan a la vida simbólica, ¿no? Solo para contextualizarnos. Buenas noches. La cualidad de la vida de los sueños de alguna manera se refleja en nuestro proceso evolutivo. Depende mucho de sus prioridades. Como les decía, si usted es un ser, una conciencia que ya percibió que usted es parte de algo, sea lo que sea, la humanidad, el universo, el planeta, no importa. Si usted ya se predispone a ser una presencia positiva, esa misma inteligencia universal te va a utilizar en el buen sentido para componer ese todo y equilibrar muchas cosas. En otras palabras, si tu ofrecimiento es servir altruistamente, ¿no?, para el perfeccionamiento, el mejoramiento, el equilibrio, eventualmente sí vamos a tener eso va a tener un reflejo en nuestra conciencia. Y vemos también que seres que están muy apegados a la materia, muy vinculados a las apariencias, pueden llevar para la vida onírica el reflejo de eso y ser apenas una continuidad de ese tipo de vida. O como en el ejemplo en el que ella dio, no, el alma te decía, hasta aquí, se acabó el pastel, se terminó. Depende un poco de nuestra oferta, de nuestro ofrecimiento, pero sin duda lo principal, atendiendo tu pregunta, ¿no?, recordando lo que ya mencioné aquí, es que no tengamos
es que casi prácticamente un tercio de nuestra encarnación es durmiendo, ¿no? Son años y años. Deberíamos considerar eso también como parte de nuestra vida, ¿no? Porque solo tener presente, ¿no? Dar atención a eso. Muchas veces estamos en el micro, el tránsito para, estamos en un viaje. Solo de considerar esto, yo también continúo vivo allí. Y no necesito participar de eso. Yo puedo estar sereno, seguir evolucionando y aprendiendo. Por eso el título de la charla es, recordando aquí, sueños, un camino de aprendizaje. Entonces, lo principal de todo es esa apertura para que podamos aprender, evolucionar. Y la vida simbólica, como ella no sigue un proceso de control mental, ni es generado por nosotros mismos, es un camino muy genuino, porque somos desnudados, ¿no? Entonces, por eso esa personalidad crea esa capa del insomnio. Entonces, ella percibe que está siendo descubierta en el sueño. Entonces, no, yo allá, yo critiqué, yo hice aquello, son cosas bien humanas, ¿no? Y cosas peores, ¿no? Entonces la personalidad empieza a dificultar el proceso. Me explico, es un ejemplo. Entonces puede ser, sí, puede hablar mucho de lo que nosotros somos. Y por otro lado, nuestro mundo interior, él puede ayudarnos incluso a plasmar lo que nosotros debemos ser. Me explico, no solo pasándonos una cuenta de lo que ya somos, sino mostrándonos la matriz de lo que debemos ser. Hay personas que tienen sueños extremadamente lúcidos, incluso son páginas, sueños que son casi un guión, ¿no? Son pocos casos. La persona consigue no registrar detalle por detalle y ayudar a la persona en su trayectoria. Ahora depende primero de nuestra intención y del pasado también en nuestra conciencia. Si tuvimos muchas vidas, especialmente en Oriente, vidas más ligadas a la compasión, ¿no? Que es el silencio, el vacío interior, el desapego. Entonces, el otro lado de la vida, el lado oculto, ¿no? Es más familiar. Ahí nuestra alma se puede valer de esas encarnaciones para ser un camino, un yoga de aprendizaje. Ella habló de los grandes felinos y yo tengo muchos sueños con grandes felinos, solo en todos ellos. Ellos están calmos, ellos se aproximan a mí. Yo hasta quedo un poco ansiosa, pero cuando ellos llegan a mí, ellos paran. Y muchos sueños, ¿no? Más en el tiempo actual, en donde yo veo los dientes, ellos abren la boca, me miran, pero ellos están allí y parece que irradiando la fuerza de ellos. No sé si usted pudiera hablar alguna cosa sobre esto. En Grecia y en Egipto antiguo, estos animales eran muy considerados. Fue una etapa de la evolución humana en la cual el reino animal realmente era considerado como un reino que necesitaba de la proximidad con nosotros, primero para que fuesen estimulados a lo que nosotros somos llamados de una construcción del cuerpo mental que en principio el animal no tiene. Ellos viven en un estado de conciencia grupal y después creo que es el caso suyo, como usted relataba, usted corríjame si es necesario, de que tenemos no solo nosotros como seres individuales en nuestro propio punto del planeta, momentos en nuestra vida o puntos del planeta que necesitan ser preservados y protegidos. Los animales también son expresiones de protección, especialmente los felinos o los grandes animales. Cuando ellos se aproximan allí, ellos mantienen algunas fuerzas en su lugar. Entonces, si la impresión es esa de protección, de que están pasivos, están próximos, pueden ser una ayuda, un resultado kármico de un vínculo positivo que usted tiene, un karma blanco, como se dice, ¿no? Positivo de otras vidas, que ahora viene en tu auxilio. Muchos seres relatan que durante los sueños, Triguerillo relata, si no me equivoco, en uno de sus libros, que todo nuestro proceso de expansión de la conciencia, o sea, la preparación para una expansión de la conciencia, es siempre acompañado en los mundos internos por un representante del reino animal. Siempre. Claro, eso que nosotros llamamos pasión de Cristo, ¿no? Lo que aquí fue algo aparentemente de un grupo religioso, pero que no es una situación cósmica, universal. No se ven relatos de animales presentes, pero habían.
externa e internamente. Entonces, si usted tiene un karma abierto con eso y eso se repite, no pierdas la oportunidad, porque seguramente es una ayuda de protección, de referencia y hasta un buen presagio, como se dice, de que hay un camino allí aconteciendo, un camino constructivo. Reflexionando sobre los sueños, yo me pregunto también si el sueño no es el camino del despertar para una realidad de un sueño que nosotros vivimos. Y que ese puente puede ser hecho a través de nuestro ser interior. O sea, cuando usted va a dormir y quiere realmente tener ese contacto, usted puede pedir a su ser interior que te conduzca, te dé una luz, te dé una orientación sobre determinados asuntos. Y ahí tú estás atento a aquellos señales. Y una otra cosa con relación... Vamos por partes, puede ser, porque si no, después queda muy grande para mí. Bien, el punto dentro de eso es que como no tenemos control sobre eso, nuestro ser interior junto a nuestro ángel de la guarda y a las conciencias que nos acompañan en nuestra evolución, en general dan un tipo de impulso que nosotros no queremos. En general. Entonces pensamos óptimo, ¿no? Como aquella camisa amarilla, ¿no? Que nos pensamos que somos lo máximo y ahí en el espejo, ¿no? Ahí en la realidad de cuál es nuestra relación con la vida, ahí hay algo que tiene que ser ajustada. Entonces, sin duda alguna, que es un camino de aprendizaje y de despertar, el punto es que el lenguaje en general no coincide con nuestra expectativa y como no coincide, puede generar un desinterés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra aspiración. De repente usted se ofrece y viene un pesadillo, uy, pero ¿qué pasó? Porque hay una cosa rara aquí. O sea, comí mucha pizza, ¿qué aconteció? También está eso, ¿eh? No voy ni a entrar en esa parte, ¿no? Cuidado antes de ir a dormir con lo que se come, ¿no? Pero ¿qué aconteció? Aconteció que usted se ofreció, usted participó de algún punto de equilibrio en el plano astral, hicieron una limpieza general y usted tuvo una pesadilla. Entonces, el único punto para complementar su comentario, creo que no es ni una pregunta, ¿no? Es que para no desperdiciar la respuesta que viene del mundo interior, tenemos que estar sin expectativas y muy neutros porque puede venir algo que nosotros no esperábamos. Y ahí podemos quedar desestimulados en nuestra búsqueda interior. Perciben el riesgo sutil. Entonces pido luz, mi ángel, y de repente viene una situación así, una pesadilla, y no, no quiero saber. No, pesadilla, nada. Usted no pidió ayuda, la ayuda vino. Está bien. Y complementando aquí, porque la cuestión de los símbolos es muy vasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo a veces algunos sueños y yo trato de descubrir de qué se trata. Entonces, yo voy para el Google, ver el significado de los sueños. Una cosa, ahí dependiendo de la respuesta, de lo que yo conseguí investigar y leer, yo trato de hacer una relación con mi momento interior, con lo que yo estoy sintiendo, que es para poder hacer una interpretación. Porque muchas veces es muy difícil de interpretar un sueño. Entonces, puedo interrumpir aquí porque creo que ya comprendí su pregunta. ¿Puedo? Gracias. Mira, la vida simbólica ya viene para ayudarnos en nuestra transformación. En nuestro despertar, a nuestra transformación. Entonces no es una cuestión de interpretación. Cuando ella preguntó del dulce, no, ella comentó, no es una interpretación. Es una percepción que puede tener otras 10 percepciones de un impulso para nuestra transformación o una confirmación del camino que estamos caminando. Entonces, la interpretación ella pasa bastante por el plano mental y por nuestras opciones, ¿no? Por nuestras afinidades, ¿no? Entonces, cuando coincide con mi expectativa, yo voy a aceptar aquella interpretación o no. Pero la vida simbólica no hace ese trayecto. Ella no hace ese trayecto. Ella te manda una flor,
te manda ya el tema del dulce, el tema de los animales. Es un destello así, un vislumbre, dura segundos y usted ni siquiera sabe cuánto duró, pero lo que queda de impulso es lo que eso me quiere decir. ¿Qué tengo yo que aprender de esto? Porque eso es hasta en libros, ¿no? En diccionarios de sueños existen innumerables referencias que pueden coincidir muchas veces. Entonces, lo que nuestro mundo interior quiere decirnos a través de un símbolo es único. Es único. Aquí, por ejemplo, imagínense 15 personas que sueñan con algo semejante, ¿no? Con cosas parecidas, pero pueden tener significados totalmente diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí hubo dos personas con felinos y son dos cosas diferentes. Entonces, yo no llevaría el estudio de los sueños como un camino de interpretación, sino como un camino de aprendizaje, de evolución, de despertar y que exige de nosotros esa pasividad y me explico, esa comunidad, de recibir aquel impulso y estar, ¿no? Como aquel impulso que apareció allá en blanco y negro y permitir que aquello haga su trabajo, como tomar un medicamento, ¿no? Y usted toma el medicamento y aquello no funciona a la hora. Aquello lleva un proceso metabólico, sea cual sea el sistema, hasta que aquello entre en el sistema sanguíneo y empiece a hacer su trabajo. Es un símbolo, ¿no? Déjalo allí y aquello va a hacer su trabajo a su momento. Buenas noches, a mí me gustaría saber lo que quiere decir soñar con olas gigantes. No sé lo que quiere decir, yo voy a promover una reflexión. Yo no soy interpretador de sueños. Vean, como les decía, el mar, el proceso del agua en general, él se refiere a nuestro cuerpo emocional. En general, la expresión del mar o de una piscina o de una... es como nuestro cuerpo emocional, ¿no? No es que nuestro cuerpo emocional sea así, pero en aquel momento él está experimentando aquello. Muchas personas sueñan que ya se están solas en una playa, el tiempo está sombrío, es tipo un final de tarde, olas gigantes, ellas casi que cuando se van a girar consiguen pasar por eso. Cuando ella se coloca en la situación, en el momento de vida, ella percibe el cuerpo emocional completamente estirado, no, casi sucumbiendo a aquella onda. Entonces, de nuevo, si usted ve eso, si es recurrente, observe, permita que la vida simbólica te traiga el impulso para la transformación. Que ninguno de nuestros objetivos va a traer un impulso, sino para fortalecernos. Es importante que tengamos presente eso. Ningún símbolo que viene de nuestro mundo interior viene para destruirnos. Ni siquiera estos 3 tigres. Ellos vienen para mostrarnos una actitud o un servicio que estamos brindando dentro de esa hostilidad toda. Entonces no es una comprensión o asustarse de eso. Yo ya tuve sueños donde las olas eran... No. Y después usted va observando, no, era un momento de mucha tensión, el cuerpo emocional demuestra la atención, hay atención conmigo. Hay algo aquí que está grande, ¿no? Te está diciendo tu cuerpo emocional, eso es lo importante, ¿qué es lo que tengo que transformar delante de eso? La evolución es para eso. ¿Cómo podemos predisponernos para aprender, para evolucionar? Porque para eso fuimos creados, no para sufrir. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Yo quisiera saber qué significa la parálisis del sueño. O sea, usted quiere despertar y no consigue. Eso. Bien. Es una joven, ¿eh? No. Vean, en la misma línea del asunto de los tigres, esas fuerzas muy negativas, ellas son fuerzas muy paralizantes. Porque el miedo, como sabemos, es una fuerza paralizante. Entonces, si nuestro cuerpo astral, durante un momento del sueño, de la noche o del día,
él entra mucho en contacto con eso, con esas fuerzas muy negativas, muy densas, puede acontecer que en el retorno para la conciencia del cerebro físico, usted pase aquel momento de no conseguir despertar. Usted hace un esfuerzo, hasta una inquietud que no consigue retornar para el cuerpo. Ese es un aspecto. Otro aspecto que yo también mencioné, el tema de la Atlántida, al propósito del desdoblamiento, ¿no?, que la persona mencionó aquí, es que cómo eventualmente el cuerpo astral, él puede tener esa sobreestimulación dentro de una otra experiencia, dentro de otra encarnación, de otros ciclos. Él tiene una autonomía, entre comillas, que no le corresponde, que no corresponde a su actualización actual. ¿Acompañan hasta aquí? Entonces, cuando él hizo todo ese movimiento en el plano astral, súper desenvuelto, digámoslo así, de ese aspecto del Atlante, cuando él va a retornar, el cuerpo ya no está en el mismo ritmo. El cuerpo está más inerte, él está en otro desenvolvimiento. Acompañan entonces. Le cuesta un poco, ¿no?, acomodar esa situación. Es inquietante, yo sé cómo es. Creo que en esta vida 2 o 3 veces experimenté esa situación y realmente es una sensación muy negativa de impotencia, tal vez, ¿no?, de vernos allí en una situación en la que no sabemos qué hacer. Existen, claro, como decía, en el tema del insomnio, otras eventuales causas también de eso, incluso médicas, como sabemos hoy. Pero dentro de lo que usted está mencionando, es lo que yo puedo colaborar, con lo que yo puedo colaborar. Fray, ¿qué quiere decir despertar con mucha frecuencia a las 3 de la mañana? Yo despierto, miro el reloj, son las 3 de la mañana. Entonces, nosotros en Occidente no tenemos mucho una alegación con la naturaleza, ¿no?, con los ritmos, con la vida, ¿no?, como un todo. Somos muy materialistas. Digo Occidente porque tenemos una cultura en esta dirección de lo que es el Oriente Antiguo, donde emergieron una etapa muy luminosa para la humanidad como un todo. Y ese horario de las 3 de la mañana es un horario de transición en muchos planos, en donde nuestros niveles superiores están ya un poco más predispuestos hacia nuestros patrones de conducta. Entonces, en aquel momento en donde aparentemente está todo calmo, no somos bohemios, ¿no? Es algo un poco más calmo. Hay una predisposición interna en el lugar en donde nosotros estamos, incluso energéticamente, para una renovación. Es un horario de mucha renovación. Ahora, de nuevo, toda la vida simbólica o toda situación que hasta nos toca, ¿no?, como por ejemplo, eso tiene que ver con su momento, su proceso y su aprendizaje. Entonces, por más que yo traiga elementos para todo esto, es importante que ustedes se pregunten, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de eso? ¿Qué es lo que esto quiere decirme? Y no preocuparse por saber en el mismo momento, en el día siguiente. Tenemos que aprender a preguntar, a indagar, a tener interés por eso y apaciguarnos, porque la respuesta viene en el momento indicado. Por el horario, una pregunta más. Buenas noches, Fray. Yo quisiera saber cuál es la diferencia de la salida del cuerpo y estar despierto en el sueño. Creo que yo hice las dos cosas, pero no sé si es eso exactamente. No sé de qué se trata eso. Saber que uno está despierto en el sueño. Yo voy a decir algunas palabras para ver si es eso mismo. Usted está consciente en el sueño y está consciente que está soñando, ¿no? Que no es estar despierto en el sueño, son dos cosas diferentes. Cuando estamos conscientes durante los sueños, sabemos que estamos soñando. Eso, en la respuesta que yo di en la pregunta de él, puede estar queriendo decir que hicimos un ofrecimiento para estar sirviendo y trabajando en ese momento también. Entonces somos conscientes para que podamos un poco más reunidos en conciencia, no ser llevados por las fuerzas, por el plano astral o del plano mental. Eso no quiere decir conducir el sueño. Porque unas personas hablan, no, yo en el sueño mudé el sueño. No, se hizo un proceso intencional bastante fuerte. Entonces, usted imaginamente construyó una situación que usted está llamando sueño, pero exactamente eso no es un sueño, eso es en el plano mental. Usted no estaba exactamente. Entonces, si su ofrecimiento, su ofrenda es esa realmente en esa dirección de estar disponible, consciente, puede acontecer muchos de nosotros en algún momento tener un lapso de conciencia y saber que estamos soñando.
lo que no nos exime de experimentar aquella situación. No sería, yo tuve un sueño una vez, voy a relatarlo, que yo también colaboro con misiones humanitarias. Yo estaba con un grupo en un abismo, era un lugar así que después era un bosque gigante, era muy alto aquello, y yo me veía lanzándome en eso. Y yo tenía conciencia de que yo estaba soñando, pero yo también tenía conciencia de que yo tenía que vivir esa experiencia en el sueño. Y aquello no me dio miedo, no me dio desespero, ni me dio coraje, ni heroísmo. Yo solamente había un aprendizaje allí y ni terminó. Cuando me conciencia de eso, yo desperté. Pero yo sentí que el aprendizaje había sido vivido. Entonces, lo que me ocurre para eh, ampliar las reflexiones que tenemos, una preocupación, ¿no? De tener conciencia, de tener conocimiento, ¿no? Que es un defecto de la mente de querer controlar todo. Pero nuestra vida es totalmente fuera de control, a rigor. La vida simbólica viene para mostrarnos eso. No tenemos el control sobre eso. Ahora, para terminar, puede ser también un cuerpo mental bastante fuerte que en algún momento se vio allí en una oportunidad de mostrarte, mira, incluso durmiendo yo tengo control. Entonces, ahí tú necesitas investigar y preguntarte, bueno, en mi caso, ¿qué aconteció? Pueden ser muchas cosas diferentes porque de nuevo no existe una explicación para un sueño. Eso sería muy infantil. Es importante, soñé, hay una situación que me está trayendo un aprendizaje. Entonces, dejarlo para que aquello continúe trabajando en nuestra conciencia, en nuestra vida. Y eso va madurando mucho nuestro proceso. Muy bien. Es un asunto amplio. Vamos a ver si continuamos en algún momento. Gracias a todos por haber venido acá. Espero que haya sido útil para todos. Bueno, todos dormimos, ¿no? En algún momento, durante el día, durante la noche, en el ómnibus, en el aula, en la clase, durante el trabajo. Entonces, de una manera o de otra, realmente respeten su vida en los sueños, que realmente es muy rica y muy útil. Buenas noches a todos y gracias.